Hola, muy buenas noches amigos de Historias de Terror. Esta noche les traemos una historia espeluznante y macabra. Una historia de brujas, de autor anónimo. Los invito a quedarse hasta el final y si te gusta la historia no dudes en suscribirte a nuestro canal. Comencemos. La maldición de las brujas. Dentro de la literatura censurada por la Santa Inquisición se encuentra un curioso texto que es una leyenda contada por un hombre de un pueblito de Zacatecas en 1620. Dice la leyenda que en esa época llegaron al pueblo de San Agustín dos mujeres, madre e hija, tan malvadas como temidas. La madre se llamaba Úrsula y la hija Lena. Llegaron supuestamente de algún país de Europa Oriental. Vivían apartadas de la gente del pueblo, pues tenían fama de ser poderosas hechiceras con un corazón tan negro como la noche. Hacían el mal a quien se les pusiera enfrente, o a quienes se lo indicara su clientela. No asistían a misa como la gente devota del pueblo. De su casa salían olores raros, y se les veía por los campos recogiendo hierbas y otras cosas. No eran bien vistas por la gente. La gente del pueblo vivía aterrada, pues decían que además de practicar la magia negra para hacer daño a las personas, también revivían a los muertos con ayuda de Satanás para predecir el futuro. Eso contaba la gente supersticiosa y chismosa del pueblo. Pero nada de lo que se decía de ellas había sido comprobado, hasta que alguien del pueblo las vio llevar a cabo sus macabros rituales a la luz de la luna. Su nombre era Marcelo dos Santos, un mestizo del pueblo que vivía en casa al pie de los cerros. Era un muchacho muy despierto y que casi nunca se quedaba con las primeras versiones de las habladurías de la gente. El muchacho se enteró de las brujas de Torre de Alba, que así se llamaba la calle donde vivían las mujeres. En vez de sentirse aterrado por los chismes de la gente del pueblo, tenía curiosidad por saber si todo lo que se decía de ellas era verdad. Las espiaba día y noche, y cuando su madre no se daba cuenta, salía de madrugada para pasearse por esa calle. Pasó muchos días vigilándolas, era muy obstinado, estaba determinado a averiguar si lo que decían de ellas era cierto, pero nada de los rumores que escuchaba sobre ellas parecía ser verdad. Solo veía a una anciana madre y a su amorosa hija realizar sus quehaceres domésticos, dar de comer a sus animales y de vez en cuando recolectar hierbas en el campo para realizar sus curaciones, pues sabía que tenían clientes que las consultaban para pedirles remedios para las cosas del corazón y enfermedades. Marcelo se cansó de vigilarlas y dejó que las pobres mujeres siguieran con su vida normal. Por las habladurías de la gente, en una ocasión en el mercado, Lena y su madre Úrsula fueron agredidas por pobladores del lugar, que enfurecidos les tiraban lo primero que encontraban a las mujeres. Marcelo se interpuso en la trifulca y defendió a ambas mujeres de la muchedumbre. Lena y Úrsula, algo golpeadas, pero estables, agradecieron a Marcelo su acto de heroísmo y le obsequiaron un amuleto. Lena le dijo: «Consérvalo, muchacho, y no te pasará nada». Tiempo después, Marcelo se enteró de que la anciana madre, llamada Úrsula, había muerto. Nadie en el pueblo quiso ayudar a la hija de la anciana con el entierro. Incluso el sacerdote del pueblo se encerró en la iglesia después de advertirle a la hija que no estaría permitido enterrar a su madre en Tierra Santa. Lena iba acompañada de unos trabajadores que cargaban el ataúd de su madre de un lado a otro. Incluso Marcelo le ayudó a pesar de la negativa de su madre.
Lena buscaba un lugar para el eterno descanso de su madre, cuando no le quedó más remedio que enterrarla en medio del monte. A ese triste y solitario cuadro se unió la niebla que se esparció por los árboles. Se quedó la hija sola, llorando por su madre. A Marcello le dio tanta tristeza, pero solo le dio el pésame a la afligida mujer. Lena, en agradecimiento por sus atenciones, le otorgó un amuleto y le dijo con algo de tristeza y mucha insistencia: «Conserva esto, y no correrás peligro ni tú ni tu familia. Muchas gracias». Todos se retiraron. Lena dejó de llorar y comenzó con las maldiciones. Marcello se quedó un poco más de tiempo, pero no se imaginaba lo que vendría después. El muchacho se escondió detrás de un árbol, mientras escuchaba cómo Lena, la hija, injuriaba al cura y a los habitantes del pueblo en general. Horribles palabras, duras excreciones, blasfemias y maldiciones salían de su boca como serpientes malignas, inundando la pesada niebla que caía sobre el lugar. Marcello sabía que solo una bruja podía desear tanto mal a alguien. Se fue corriendo a su casa, asustado. No pudo dormir esa noche pensando en las palabras de la hija. Al día siguiente, se propuso de nuevo observar a Lena, a ver qué hacía. Llegando la noche, se dirigió a la casa de la mujer y la observó escondido detrás de los árboles. Vio que salía de la casa llevando una bolsa. Lena llegó al monte donde estaba descansando su madre, seguida por Marcello. Al llegar ahí, ella sacó de la bolsa un libro grande. Marcello la observaba mientras la bruja conjuraba unas oraciones en latín. El pobre muchacho sentía un terror inaudito que se apoderaba de su cuerpo. Después, Lena comenzó a escarbar la tierra y sacar el ataúd de su madre. Abrió la caja y vio como la anciana bruja se levantaba y abría los ojos, que no eran más que cuencas vacías, y de los cuales salían ratas y gusanos. La anciana le habló a su hija y le dijo que debía cobrar venganza en contra del sacerdote y de la gente del pueblo, pues a su cuerpo pecador se le había negado la paz de la Tierra Santa, y como un perro había tenido que ser sepultada en un campo sin perdón. Ve a la torre de la iglesia. Desde ahí pronuncia una maldición que se propague por el pueblo entero y derrama la sangre de sus habitantes, y en especial la del sacerdote sobre mi seco cadáver. Solo así podré descansar en paz. Aunque mi alma se vaya directamente al infierno, me vengarás y harás justicia a las hordas de Satán. Diciendo esto último, el cadáver de la madre cayó y la hija volvió a cerrar el ataúd, sepultándola de nuevo. Marcello huyó de ahí, llevándose en sus oídos las palabras de la bruja. Al llegar a su casa, el muchacho les contó a sus padres lo que había presenciado, pero ellos no le creyeron, pensando que tal vez el chico lo estaba inventando. Al día siguiente, el sacerdote del pueblo fue encontrado muerto. Lo habían apuñalado de la manera más brutal. Por más que investigaron, las autoridades del pueblo no encontraron el culpable. Marcello fue nuevamente a vigilar a la hija Lena para averiguar si ella había sido la culpable del asesinato del padre. Vio cómo volvía a desenterrar el ataúd de la bruja mayor. Al abrirlo, la hija vertió sobre la anciana una botella que contenía sangre. Marcello se horrorizó al pensar que se trataba de la del sacerdote. Las tragedias en el pequeño pueblo comenzaron: muertes de niños, sequías, inundaciones,
Enfermedades como la viruela, la peste y la tuberculosis asolaron a la población. Marcelo solo veía cómo la perversa bruja, Lena, vertía una y otra vez la sangre de los habitantes del pueblo sobre el hambriento cadáver de su madre. Alguien más aparte de Marcelo vio el macabro ritual de la hija y fue a denunciarla con el Santo Oficio. La gente enardecida fue hasta su casa para hacerla pagar por sus maldades, pero ya era muy tarde. Ella ya se había esfumado. Fueron a ver la tumba de la madre bruja, pero ya no estaba. Cuando llegaron al sitio del entierro de la bruja madre, tampoco la encontraron. La maldición de las brujas se había cumplido, y el pueblo y sus habitantes se hundieron en la tragedia. Marcelo y sus padres se mudaron a la Ciudad de México, antes de que la maldición de las brujas los alcanzara, pero recordó las palabras de la hija y del amuleto que le regaló. Supo que estarían bien. Después de todo, fue el único que mostró algo de compasión con esas mujeres. Un día, mientras estaba en el tianguis, creyó ver a Lena. Se estremeció de miedo. La mujer, al verlo, le sonrió. Pero lo más aterrador era que de la mano de ésta estaba una mujer cubierta con una larga túnica negra. Estaba encorvada y solo se veía su mano llena de arrugas. Marcelo la siguió, pero al escuchar que su madre le hablaba perdió el rastro de las mujeres entre la multitud. De Lena y su madre Úrsula no se volvió a saber nada. Si llegaste hasta el final del video, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dale like, comparte, activa las notificaciones y será hasta la próxima en Historias de Terror.